Muchos siglos después de que se escribiera, el significado de la Biblia estaba sujeto a interpretaciones. La gente quiere pensar que los judíos son el pueblo de la Biblia, pero son el pueblo que interpretó la Biblia. Creo que hay muy pocos textos hoy en día de los que podamos decir que sin duda solo tienen un sentido. Cuando se trata de un texto muy antiguo, que en algunos casos usa palabras que ya no se entienden o que las usa de una forma muy distinta a cómo se utilizan hoy en día, hay que ayudar a la gente en un sentido muy básico a entender lo que significa el texto. Las dudas sobre el significado de la Biblia dio una libertad tremenda a sus intérpretes. Pronto aparecieron nuevas creencias que darían forma al judaísmo y a la cristiandad durante los 2 milenios siguientes. Babilonia seguía siendo el centro económico del imperio y era la residencia de invierno de la corte persa. En el 336 a.C., en la era de Darío III, la incompetencia de algunos gobernantes y multitud de rebeliones habían ido debilitando al imperio persa. 5 años después, a los 50 años, Darío tuvo que defender a Babilonia contra el rey de Macedonia de 22 años. Alejandro Magno. El rey persa le ofreció la mitad oeste del imperio y le ofreció casarse con su hija, pero Alejandro dijo: no, la mitad no es suficiente, lo quiero todo. Darío lo tenía difícil. Perder Babilonia seguramente supondría el fin del imperio persa. El problema de los persas era que si le cedían Mesopotamia, la meseta iraní se quedaría al descubierto. Y por tanto Darío tenía que oponer resistencia en Babilonia. Era muy importante que la batalla la ganasen los persas. Octubre del 331 a.C. Darío y Alejandro se preparan para luchar en Gaugamela, al norte de Mesopotamia. Darío está seguro de su victoria. Los persas fueron los que eligieron el campo de batalla, y según los textos griegos sobre esta batalla, incluso prepararon este campo de batalla lo mejor posible para poder beneficiar a su ejército. Era un valle muy abierto, una llanura muy extensa, y la eligieron porque allí ellos podían utilizar sus carros de guerra con más facilidad. De hecho, el arma secreta de Darío era un nuevo carro de guerra con el que creía que obtendría una gran ventaja. Eran carros de guerra grandes y pesados, y habían colocado espadas en las ruedas, espadas rotantes que supuestamente iban a ser como gigantes terribles que atacarían a toda la infantería y provocarían semejante escabechina que los soldados del ejército se verían obligados a rendirse. Pero Darío subestimó a Alejandro, que tenía su propio as en la manga. Su infantería había estado practicando durante bastante tiempo este tipo de ataque. Así que cuando los carros de guerra se acercaron, ellos se movieron hacia un lado. Los carros pasaron de largo. Ellos dieron la vuelta y su estrategia consistió en coger las lanzas, las hachas y matar por la espalda a los que iban en los carros. Fue toda una estrategia. Atacaron por la espalda al ejército más poderoso. Después de casi un día de lucha, Darío abandonó el campo de batalla envuelto en una nube de polvo, y Alejandro tomó posesión de Babilonia. Tenía grandes planes para Babilonia. Babilonia iba a ser uno de los centros principales del imperio que estaba formando. Ya había empezado algunos proyectos de edificación allí. Mandó a una flota a explorar el Mar Rojo. Empezó a construir instalaciones navales por el Tigris y el Éufrates y cerca de la desembocadura del Golfo para que las ciudades situadas más arriba de Irak pudieran ser más accesibles en barco.
el siglo IV a.C., un pueblo muy notable invadió Oriente Medio. Eran los griegos. Guiados por uno de los mejores generales de toda la historia, Alejandro Magno, los griegos conquistaron el mundo desde Grecia a la India. Pero los griegos tenían algo mucho más poderoso que sus proezas militares. Habían creado la civilización más sofisticada que se había visto en todo el mundo. Su magnífico arte estaba inspirado en su culto por el cuerpo humano, que también se expresaba en las proezas atléticas mostradas en sus Juegos Olímpicos. Pero los griegos también idolatraban la mente. Y sus mejores pensadores contribuyeron al florecimiento de la filosofía, las ciencias y las matemáticas. Como resultado, la arquitectura helénica, su política y su economía iban muy por delante de los demás pueblos del mundo. Para los judíos, que los griegos se apoderaran de casi todo el mundo conocido fue una amenaza mucho peor que la de un simple ejército cualquiera. Cuando el mundo griego se expandió hacia Oriente, los judíos de la tierra de Israel se encontraron prácticamente en medio del imperio helénico. Mientras esta notable cultura barría todo el Oriente Medio desde su cuna en Grecia, los judíos devotos se enfrentaban a un desafío monumental. ¿Cómo podía competir el judaísmo, enfocado solo hacia la bondad, con el estilo de vida vibrante y emocionante que ofrecían los griegos? Pero entonces, el judaísmo sufrió una transformación revolucionaria. Empezó con un maestro que vivió en el siglo II a.C., llamado Ben Sira. Ben Sira estaba muy influenciado por la tradición filosófica griega de Sócrates y Platón. Feliz el que medita sobre la sabiduría y razona con sentido común. La cultiva en su corazón y analiza sus secretos. Casi se puede decir que Ben Sira es uno de los primeros filósofos judíos. Es decir, un amante de la sabiduría. Gran parte del libro de Ben Sira está dedicado a su gran respeto por la sabiduría, por lograr la sabiduría, por institucionalizar la sabiduría en una academia, y eso es algo muy particularmente griego. La brillante innovación de Ben Sira fue aplicar la tradición griega del estudio y el debate a la Biblia. Creía que si sus alumnos estudiaban las historias de la Biblia, aprenderían más de la vida leyendo a Moisés que a Sócrates. La idea de la inspiración divina de la Biblia apareció muy lentamente y en partes. Hay muchos profetas bíblicos que dicen lo que dicen en nombre de Dios. Dios me ha dicho que os diga esto. Y eso es lo que dijo. Pero poco a poco, con el pasado del tiempo, la idea de la inspiración divina de las Escrituras o la autorización divina de las Escrituras se distribuyó uniformemente a todas las partes de la Biblia. A la muerte de Alejandro Magno, una nueva dinastía griega llamada los Seleucidas tomaron el control del Oriente Medio. El primero de los reyes seleucidas se contentó con permitir que la cultura griega transformara gradualmente a sus súbditos en griegos. Pero en el año 185 a.C., un hombre muy poco corriente subió al trono de los Seleucidas. Era Antíoco IV, pero sus súbditos le conocían como Antíoco el Loco. Uno de los primeros decretos de Antíoco, recogido en el libro de los Macabeos, exigía que todos sus súbditos sustituyeran sus tradiciones ancestrales por las griegas.
Antíoco, al principio, confió en un sector de judíos que habían abrazado la cultura griega. Para aumentar su influencia, vendió a uno de estos judíos el puesto más importante de Jerusalén, el de sumo sacerdote del templo. Jasón usurpó el puesto de sumo sacerdote, prometiendo a Antíoco 360 talentos de plata. En cuanto subió al poder, Jasón se dedicó a convertir a sus compatriotas al estilo de vida griego. Para un sumo sacerdote de Jerusalén en el siglo II, la cuestión era muy sencilla: apuntarse al carro de los griegos o no, quedarse aparte o unirse a un proceso social que se había extendido por todo el Oriente Medio de la época. En el año 164 a.C., 3 años después de que empezara la revuelta, los macabeos conquistaron por fin Jerusalén. Después de la muerte de Judá, su hermano Jonatán le sucedió como líder de los rebeldes. En el año 152 a.C., Jonatán tenía a 10.000 soldados bajo su mando. Pero en lugar de iniciar una nueva guerra, Jonatán firmó un pacto con uno de los 2 generales griegos que luchaban por el control del imperio seleucida. Había 2 aspirantes al trono seleucida que competían por el gobierno de Siria. Jonatán fue muy astuto y apoyó con sus soldados al más débil de los 2, y a cambio consiguió que le nombraran sumo sacerdote y gobernador del pueblo judío.